10:20 en esta aldea global de día viernes. ¿Cuál es la preocupación más relevante este día? El calor y la calefacción. Y la seguridad. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Sí, para hablar de esto, porque sabemos que ustedes están preocupados al respecto en sus casas, en sus oficinas también, ¿por qué no? En sus traslados. Nosotros estamos con un experto, con Juan Molina Ramírez, él es director de carrera de la Escuela de Construcción del Duoc UC, para hablar de las recomendaciones sobre cómo calefaccionar el hogar. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buen día. Bienvenido, gracias por la invitación. Felices, oye, de hablar este tema, porque hay hartas cosas que se nos vienen a la mente cuando tenemos que hablar de cómo calefaccionar los diferentes espacios en estos días. No es fácil. En mi caso, me pasó, voy a partir ahí ya autorreferente, pero yo vivo en un departamento que tiene estos radiadores. Perfecto. La primera vez que llegué ahí, yo arriendo, y claro, no era una decisión, estaban ahí, listo. Los prendí, el primer mes me salieron como 50 lucas la cuenta. Y dije, nunca más los prendo. Así que uso calefacción eléctrica. Así es. Pero hay diferentes formas de calefaccionar y depende también del bolsillo, depende también cuántas personas estén dentro del hogar, ¿o no? Y también depende de cuánto quieres calefaccionar y cuánto finalmente es la capacidad de entregar calor de todos estos artefactos. Claro. Normalmente el tamaño de los recintos, si quieres calefaccionar una habitación pequeña, es natural que un calefactor eléctrico lo puedas utilizar. Ya. ¿Sí? Pero si quieres calefaccionar centralmente todo el departamento en tu caso, el radiador pese a este alto consumo y finalmente alta cuenta, es un sistema muy grato para calefaccionar, porque permite justamente, genera a través de un movimiento que nosotros llamamos convección, movimiento de la masa de aire caliente, permite que este aire que pasa a través del radiador calefaccione todos los recintos distintos de la vivienda. Ya. Oye, pero hay que hacerles mantención. Sin duda. A ese tipo de calefacción requiere, si no me equivoco, tú corrígeme si me equivoco, que por lo menos una vez al año, o sea, ojalá idealmente antes del invierno, hay que pegarle una miradita y una mantención, ¿no? Sí, y ojalá antes del otoño incluso. Nosotros normalmente estamos comenzando recién este ciclo de invierno. Sí. Entonces, el otoño muchas familias ya están calefaccionando en sus viviendas. Entonces, normalmente el periodo de marzo, donde ya nos golpean algunos fríos importantes, podemos hacer un régimen justamente de hacer mantenimiento, contratando directamente a una persona que esté certificada a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es lo que nosotros llamamos la SEC. Y yo me meto a sec.cl. Hay un registro de evaluadores, un registro de certificadores que está allí. Entonces, si llega un técnico, un profesional, una maestra que conoce de esto, tú puedes pedirle su número de registro y lo puedes validar de manera que te dé una garantía que esta persona se capacitó y cumplió con requerimientos para estar en este registro. Ya, por supuesto, es relevante eso. Saquemos el precio de la ecuación, el valor. ¿Cuál es la forma más segura de calefaccionar y la menos recomendable, dirías tú también? Ya, pero eso no es precio, eso es seguridad. Por eso, seguridad. Saquemos el precio de la ecuación. Perfecto, te entiendo. La más segura hoy en día, a nivel de uso particularmente, son las calefacciones centrales. En edificios, por ejemplo, ya en condominios de departamentos, normalmente la calefacción central a través de un radiador debería ser lo más seguro, dado que uno aporta con gastos comunes para el mantenimiento del edificio y el cargo finalmente lo revisa una empresa constantemente estos sistemas de calefacción. Claro. Ahora, de manera ya individual y particular, uno maneja su departamento, uno maneja su casa, sin duda los artefactos eléctricos, teniendo la garantía de que fueron aprobados en su ingreso, ya porque hay muchos artefactos eléctricos que vienen de distintas partes del mundo, pero no pasan requerimientos de evaluación previamente. Por tanto, mientras tengan un sello previo, que aparece normalmente, voy a mencionar acá uno, que es SESMEC, ¿sí? Que es normalmente que viene un sello que validó que el artefacto funciona bajo los parámetros actuales en Chile, a nivel de voltaje, consumo, etcétera, podemos garantizar que ese artefacto debería funcionar en nuestro país. Ya. Y eso nos da garantías de uso, estabilidad. Si nosotros mantenemos también un correcto uso del artefacto, disminuimos los riesgos que esto genera. Y después de eso, ¿qué vendría en la escala de lo más seguro a lo más inseguro? Porque también cuando hablamos de calefacción hablamos muchas veces de inseguridad. Claro, por ejemplo, de ahí a nivel de seguridad, dado que también es eléctrico, el aire acondicionado tiene hoy la posibilidad, tanto bien usado en el verano, también aporta calor en el invierno, así que el aire acondicionado pasaría también a tener algo de seguridad. Y luego pasamos a los elementos y artefactos que utilizan combustibles directamente en la zona, me refiero. Un balón de gas, las estufas de gas, que son bastante seguras, teniendo el mantenimiento que mencionabas anteriormente. Esa sí regularmente. Está cara. Sí. Gasta más caro. Sí. Consume bastante, pero calefaccionan igual. Calefacciona bastante a través de otro fenómeno que se llama irradiación y mantiene el calor por más tiempo, a diferencia de los artefactos eléctricos. O sea, un calefactor eléctrico uno sabe que calienta rápidamente, pero el calor disminuye cosa de minutos después que uno lo apaga.
Normalmente uno calefacciona antes de acostarse, por ejemplo, con un artefacto eléctrico, un calefactor. En cambio, la estufa es para mantener calor dentro del hogar. Es verdad, lo que tú decías, hay que dar la impresión de que la estufa eléctrica la apagáis y frío al tiro. La curva es inmediata, solo porque serio? lo único que hace es hacer que el aire directo que pasa a través de este calefactor es el que se inyecta con calor. ¿Sí? El calefactor toma aire de la sala, lo pasa por a través de una resistencia y lo vuelve a inyectar a la sala. Pero es muy pequeño, no es tanto más lo que ingresa. Entonces, una vez que se apaga el calefactor, no hay más movimiento de aire caliente y por tanto baja inmediatamente la curva. Claro. En cambio, las estufas a gas, por ejemplo, o las que utilizan también queroseno y parafina, irradian y los distintos cuerpos que están en la sala, nosotros mismos, pero los sillones, las mesas, de alguna manera también absorben calor. ¿Sí? Claro. Y al momento de mantener ese calor, lo reemiten después que se mantiene la estufa apagada y por tanto el ambiente es un poco más cálido. Ya, pero ahí sí que hay que tener precauciones, o sea, no dejar nada inflamable cercano. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar en estos 3 casos, en gas, parafina o queroseno? Perfecto. Principalmente en el caso de parafina o queroseno, lo primero, más allá de lo que hablamos antes, mantenimiento y asegurarnos que el artefacto esté certificado para funcionar en nuestro país. Año a año revisar. Así es. Pero ya en el uso constante, lo que necesitamos primero con queroseno y parafina es el encendido afuera del hogar o en un lugar muy ventilado. Sí, que harta gente por lata no lo hace, digámoslo, No lo porque hacemos. da frío salir, como que... Así es. ¿Cuáles son los riesgos? Mucha gente dirá, no me ha pasado nada aprendiendo esto adentro. Es verdad, pero es porque uno pondera riesgo. El riesgo no es probabilidad, no es probabilidad inmediata de que suceda un evento. Claro. Solamente es probabilidad de que pueda suceder si no tenemos otros factores que podamos contenerlo. ¿Qué puede pasar? Vertido del queroseno, ¿sí? Por tanto, entonces queda un líquido inflamable en la zona. O también quedan muchos burbujas de aire o algunos elementos que pueden generar gases tóxicos y eso van a quemarse al interior de la vivienda y por tanto necesitamos que esto sea en una zona ventilada. En otros casos también, dado que estamos nosotros manipulando esto, nosotros también somos una parte de este riesgo. Claro. Entonces, al manipular incorrectamente el estanque de parafina, que también tiene que ser un estanque certificado, posiblemente vamos a verter esto y podríamos cometer un riesgo mayor. Entonces, esto Sobre todo los niños, las mascotas. Mucho movimiento en departamentos, hoy en día que las viviendas también son pequeñas, entonces más, por ejemplo, hoy en día las familias con varios hijos en esta zona se encuentran ya en vacaciones de invierno, entonces va a haber mucho juego quizás adentro de las casas. Claro. Mantengamos esa precaución de encenderla afuera. Ya, perfecto. Y luego, ya al poder ingresarla, obviamente tal como lo indicabas tú, tenerlo no cercano a elementos inflamables, no cubrir los artefactos, que suele pasar mucho que uno seca ropa, coloca alguna manta que se humedeció en algún momento, la toalla, el pijama antes de acostarse, etcétera. Y eso normalmente nos va a pasar lo mismo que, y acá pongo un ejemplo que nos pasó ayer en la casa, pusimos pan a tostar y nos pusimos a conversar. Y el pan tostado obviamente sacó olor. Bueno, una polera va a pasar exactamente lo mismo. Y de hecho hemos tenido noticias importantes, así como pasó con el hijo de esta actriz conocida, Mariana de Bertellán. Sí, inevitable pensar en eso. Aunque fue otro tipo de artefacto, el cubrir en esta zona, que fue parte de lo que indicó bomberos, es exactamente eso que pasa. Eso fue eléctrico, ¿no? Fue un artefacto eléctrico y por lo que dio el informe del cuerpo de bomberos, efectivamente quedó cubierto con una manta y eso generó ya entonces que esto tuviera mala circulación y generó la combustión de la manta. Oye, Juan, ¿pero tú crees que hay más conciencia ahora al respecto? Porque yo recuerdo así como hace pocos años igual, eso típico que era, estoy pensando cuando no había escaldazón o tú como que te metías a la cama frío y uno decía, ya voy a poner el pijama un ratito. O la ropa del colegio. Yo me acuerdo, mis papás me ponían la ropa del colegio encima de la estufa a gas, súper peligroso, ¿cachai? Y como para ponerme la ropa más calientita. Ahora hay más conciencia, pero también uno de repente lo hace, ¿no? Uno lo hace, lo único que tenemos hoy en día son artefactos que están garantizados que funcionan. Ajá. Por ejemplo, hay algunos calefactores hoy en día que son distintos sistemas ya, tienen fibras de carbono que se calientan y esto remiten. Si uno toma el artefacto y lo mueve, inmediatamente el artefacto se apaga. Entonces tienen sistemas de control de evitar justamente estos peligros, ¿sí? O los mismos escaldazón, o sea, los calientacamas, yo digo en la marca, pero se cortan ante vertido, por ejemplo, de un líquido, ante alzas de temperatura, por ejemplo, si uno puede marcar incluso con ciertas temperaturas, cierto tiempo, entonces los elementos tienen artefactos ya o sistemas para controlar estos riesgos. Sin embargo, yo creo que en realidad es porque nos hemos quedado con otro tipo de noticias y novedades, pero siguen pasando en distintas situaciones y en contexto de nuestro país, principalmente otro tipo de los riesgos, que es uno quizás no tiene acceso a un artefacto eléctrico y termina siendo un fogón o una hoguera dentro del hogar y esta hoguera genera monóxido y luego el monóxido de carbono es un gas que es tóxico para nosotros y finalmente hay fallecimiento o intoxicación por parte de la familia. Oye, en la región metropolitana están prohibidos, pero no sé cómo decirlo sin decir la marca, pero este tipo de boscas o este tipo de como con pellets o estas combustiones
en los lugares de Chile en donde está permitido, aunque igual contaminan, ¿eh? En regiones mucho más. Pero son buenas opciones también. Y son muy buenas relativamente opciones, seguras. Y de hecho se están haciendo algunos cambios de artefactos antiguos, pasando por este sistema de calefacción a través de pellet, ¿sí? Y luego esta calefacción de pellet se está haciendo otra campaña, por ejemplo, lo estaba viendo el fin de semana pasado, que en Magallanes se está haciendo un cambio de artefactos eléctricos basados en leña para colocar aire acondicionado. Estos elementos que se utilizan así, claro, a través del sistema de pellet, que también es una madera prensada, es un residuo de un proceso industrial de la madera y luego se prensa, es hasta más eficiente que la madera misma. Claro. O sea, ya podemos nosotros indicar correctamente que la madera húmeda no es recomendable utilizarla, en ningún caso, pero es mucho más barata que otros tipos de combustible, por eso todavía hay familias que lo utilizan, ¿sí? ¿Cuál es el costo de eso? Uno, contaminamos directamente el medio ambiente, o sea, tenemos una contaminación atmosférica local muy fuerte y eso genera entonces problemas de salud inmediatos. Quizás el impacto no lo vemos nosotros con la familia, pero en la comuna vemos que hay más cantidad de niños, niñas, abuelos y abuelas que están hoy en día siendo atendidas en áreas de salud. Sí. Entonces ese es un costo social por un mal uso de un combustible. Claro. Entonces luego empezamos a utilizar madera seca, que es un poco más costosa, y luego está el pellet, que si bien es más costosa que la madera seca, tiene un poder, nosotros llamamos técnicamente el poder calorífico. ¿Cuánto calor puede entregar un combustible? En este caso la madera prensada o pellet entrega más calor que la leña seca. Entonces, pese a que es más cara, es más eficiente finalmente. Claro. Y emite menos gases tanto al interior de la vivienda como al exterior. Oye, todo esto lo enseñan en la Escuela de Construcción del Duoc UC, siempre informándonos sobre todas estas medidas. Como tú decías, Juan Seco nos dio ahí todas las recomendaciones. Hay para todos los gustos, dependiendo de las condiciones familiares en los hogares o en las oficinas, como decíamos, hay de diferentes precios. O sea, hay calefactores en los supermercados desde 10, 12 lucas hasta calefactores o el aire acondicionado, que al final es una inversión. Y también a medida que va avanzando la tecnología, hay cosas que pueden ser programadas. Eso yo creo que es un muy buen avance. Uno le puede avisar hasta Alexa, oye, préndeme la calefacción, que voy para la casa. Estoy pensando en gente que tiene los recursos para eso, por supuesto, que también es una inversión y es un agrado, así que es muy interesante. Juan, gracias por contarnos todos estos detalles. A ustedes por la invitación, es un momento para conversar justamente para las familias, información importante, así que gracias por esto y estamos ahí a disposición para compartir con ustedes en cualquier momento. De todas maneras, Juan Molina Ramírez, director de carrera de la Escuela de Construcción del Duoc UC, que siempre nos trae los mejores consejos, y hoy hablábamos sobre cómo calefaccionar el hogar. Son las 10 de la mañana con 33 minutos, hacemos un breve alto aquí en esta aldea global, ya volvemos. Quédate con nosotros